El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy es Día de la Candelaria, hoy es un día especial. Ya hablamos la semana pasada acerca de esta festividad, esta parte de la esperanza, de la gestación, de las ovejas de Brigitte. Entonces, tengan todos muy buen Imbolc, ¿sí? Que hoy tengan ustedes la intención, ojalá puedan hacer que sea un pequeño ritual, prender una vela y proyectar esta parte de cómo les va, qué es lo que desean del próximo año, cómo quieren que venga esta preparación de esta abundancia, de esta parte, qué están gestando. Piensen, mediten acerca de toda esta parte importante de este día, además acompañado de una luna llena que estuvo al día de ayer en plenitud, pero que todavía tenemos esta energía de esta luna llena, de esta luna fría, de esta luna acelerada, de esta luna que nos va a acompañar en esta celebración de Imbolc. Y espero que pues todos tengan como esta intención de que el 2026 nos subamos en este caballo de fuego, en estas oportunidades que nos va a brindar este año, y tengamos un año muy positivo, muy generoso, muy productivo. Y para eso me gustaría empezar el día de hoy un tema que me han pedido, me gusta mucho, trae muchas tradiciones, es algo que me vuelca a mi infancia, debido a que por parte de madre tengo descendencia árabe, y me pidieron que hablara del café, de la lectura del café turco, y esta parte importante porque si bien es algo que también puede acompañar un tamalito, un café, y me empecé a recordar mucho y empecé a tratar de sacar como las bases históricas o las bases más importantes del café. Si bien es una bebida que todos tomamos y que de repente todo mundo se siente especialista en café, y que de repente tenemos esta parte de socialité del café, pues hay que aprender un poquito acerca de que es importante el entender que el café ha sido una de las plantas, uno de los granos más influyentes en la cultura del ser humano a nivel mundial, ¿sí? O sea, es una de las plantas que maneja más economía, ¿sí?, que todas las demás plantas juntas, ¿sí? El café nace en Etiopía, en la región de Cafá, ¿sí? Por eso se llama café, porque nace en Etiopía, en la región de Cafá, ¿sí? La leyenda de Caldi y las cabras no es casual. El café aparece como un despertador de conciencias. El café es una bebida que se tomaba para motivar el espíritu, ¿sí? Desde el siglo XV, el café se expande, ¿sí?, a través de toda Europa, todo el imperio otomano de Yemen. De hecho,
aquí déjenme contar una anécdota. A mí se me hace, fue muy interesante para mí, un impacto para mí, porque siempre habíamos considerado mi bisabuelo vino de Líbano, ¿sí? Y a la hora de revisar documentos, resulta ser que mi abuelo no estaba considerado como libanés. Sus papeles, todo eso, estaban, porque eran de 1800 y fracción, él todavía estaba considerado como súbdito del Imperio Otomano. Todavía no se había forjado el Líbano como lo conocemos en este entonces. Es una cuestión interesante, pero vamos, esta parte interesante que viene de acá, esta raíz, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, es importante que esta bebida era una bebida activadora, se expande en toda Europa, porque se dice que es una bebida que despierta los sentidos, que despierta la conciencia. De hecho, un dato clave es que dicen que el café, a lo largo de su historia, fue prohibido varias veces porque se decía que activaba el pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, el café ha sido uno de las bebidas que ha tenido un arraigo, no nada más en costumbres, sino en conceptos, en arquetipos. Es una bebida que se consume a nivel mundial en cantidades industriales enormes y tiene como una situación psicológica y social importante, porque sabemos que el café estimula la vigilia, ¿sí? Te hace mantener este estado liminal, te hace mantenerte despierto, te hace tener conciencia, estar más claro, estar entre el sueño y la conciencia. Favorece la conversación, es el café universal de la plática, ¿sí? Por lo tanto, el café favorece la comunidad, sustituye muchas veces al alcohol o a ciertos contextos. Entonces, el café es una bebida que se procura para dar claridad mental. ¿Cuántas personas nos decimos que el café me hace estar despierto? Yo me levanto a tal hora, pero despierto hasta después de tomar mi primer café. El café es el arquetipo, es el elixir del despertar, ¿sí? Es el opuesto al vino dionisiaco. El vino dionisiaco te adormece, el café te despierta. El café, el nacimiento del café empieza a gestar ciertas prácticas psicológicas y se presta para un intercambio energético místico. Entonces se genera una cuestión que se llama la teseografía, ¿sí? La lectura del café, ¿sí? Esto empieza obviamente en el Imperio Otomano, en Turquía, en los Balcanes, en Grecia, en Medio Oriente. Esto no nace como una adivinación comercial, ni siquiera se considera o nace con una consideración oracular, sino como un rito doméstico, una práctica femenina, como un acto de intimidad y de transmisión oral, ¿sí? El café de alguna manera es leer la vida cotidiana codificada en símbolos, ¿sí? La cultura y las tradiciones en la lectura del café es que, bueno, el café turco, el café árabe, tiene como ciertos rituales clásicos. En primer lugar, es un café que se cuece sin filtrar. No es por medio de filtración, se hierve en el agua. El agua tiene que ser de excelente calidad. El café se tiene que hervir en un cerca, ¿sí? En estas jarras de cobre, ¿sí? Y tiene esta parte de que tiene que ser leído o tiene que estar tomado en tazas blancas, pequeñas. Aquí, aunque vean ustedes, esto tiene que ser paredes rectas, ¿sí? Y se va a leer, la taza es blanca porque es una pantalla simbólica
y se va a leer en giro sentido antihorario, ¿sí? Y el chiste es que cuando yo termino de tomar mi café, ¿sí? Yo lo tapo, volteo y tengo que esperar a que se geste el mensaje. En Turquía se dice, el café debe descansar como el alma antes de hablar, ¿sí? Esa es una frase que me gusta mucho. El café debe descansar como el alma antes de hablar. Tiene una dimensión social, cultural, jerárquica, importantísima. El café siempre acompaña, sobre todo en esta cultura árabe, en esta cultura oriental, acompaña en bodas, en nacimientos, en duelos, en decisiones vitales. Esto se transfiere a toda la cultura europea y por lo tanto a la americana, pero es un símbolo de psicoterapia simbólica ancestral, ¿sí? También se generó un concepto de jerarquía. El café se le tiene que servir desde primero la persona de mayor jerarquía en una reunión, ¿sí? Y así en cascadita a los demás, ¿sí? Hay muchos sistemas de lectura del café. Hay un método tradicional otomano, ¿sí? Hay un método balcánico, un método intuitivo simbólico, ¿sí? Todo esto se basa en influencias y sincretismos, ¿sí? Obviamente, sí hay una serie de influencias islámicas sufís, ¿sí? Símbolos velados, ¿sí? Pero también tiene una gran cantidad de paganismo antiguo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el paganismo antiguo se hacían las lecturas de los restos, de las cenizas o de las entrañas o de las hojas. O sea, ya tenemos una referencia, ¿sí? Pero también hay una influencia y un sincretismo con el cristianismo popular, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparecen símbolos como cruces, ángeles o pruebas. Hay una influencia y se puede entrecruzar con los sincretismos del tarot, influenciado por arcanos reflejados en figuras. También puede haber influencias en los astros o en la brujería doméstica europea, ¿sí? La lectura del café es una herencia directa de la cleromancia, de tener esta parte intuitiva, esta parte social, personal, de trasfondo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, hay una situación importante. Todas estas figuras emergen del inconsciente personal y colectivo. El lector es un mediador simbólico nada más, no es un adivino. Con la lectura del café no estamos prediciendo oracularmente, sino revela el estado psíquico actual y tendencias energéticas de la persona en este momento, ¿sí? Si hay una proyección simbólica, existe dentro de la lectura del café una catarsis emocional y un reordenamiento del caos interno. La persona ya sabe la respuesta, pero el café le permite verla, dialogarla, asimilarla, terapearla, ¿sí? Hay un trasfondo cultural importante porque el café, en este contexto de tradición, de oralidad, de costumbre, de intercambio social, da sentido a la incertidumbre, sostiene la esperanza, crea un relato humano donde vive una historia que apapacha, que cubre, que sostiene la humanidad, que sostiene este apapacho del alma de las personas entre sí, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que la lectura del café es una cultura oral, no hay separación entre magia, psicología y vida diaria, ¿sí? El café es un arquetipo de un chamán doméstico, de una anciana sabia, de una madre simbólica, de un guardián del umbral. El café es sostener el misterio, ¿sí? Sin imponerlo, ¿sí? Hay una clave iniciática en la lectura del café. El café no muestra lo que va a pasar, muestra lo que va madurando en el alma, ¿sí?
Esto es importante tenerlo muy bien definido. Yo creo que una de las cosas que es importante es entender el café como una herramienta, como una sustancia hermética, ¿sí? Como este vínculo de tradición, ¿sí? Entre el conocimiento que se transmitía en voz baja y la gran carga de simbolismos tradicionales, ¿sí? Obviamente, a un servidor me pega más directamente el hecho de que estos pequeños elementos son muy de mi infancia. Recuerdo mucho a mi abuelo en paz descanse, a mi abuela en paz descanse, tomando su turco, ¿sí? Esto también nos hace referencia a varios elementos simbólicos del café que se hacen patentes, se hacen presentes en la lectura, en esta toma de café. En primero, desde la lógica tradicional, este café se toma negro. Este negro me lleva al nigredo alquímico, a esta destrucción, a esta parte de sustanciación de la materia. Es amargo, porque el café turco te va a decir la verdad sin adornos, ¿sí? No es como el claro, chismosito y adornado. El café turco es amargo, te dice la verdad tal cual, como las runas. Es caliente porque es la activación del espíritu, ¿sí? Es espeso porque es la condensación del sentido. El café no embriaga, el café despierta. Para eso fue adoptado por los sufís, por la vigilia, por el dikir nocturno, por estar al pendiente. Se adopta, o el café es una referencia importante para los poetas, los astrólogos, los turistas, todas las personas que en términos herméticos necesitan mantener el fuego interno y separar lo esencial de lo superfluo, ¿sí? Esta parte de conciencia, esta parte de simbolismo es importantísima para el café. El café y el hermetismo oriental nos conduce a un estado muy particular, ¿sí? Una atención sostenida, una ligera disociación de realidad, pero un flujo imaginativo constante. Es un estado ideal para lo que requerimos, como la geomancia, la imaginación activa, la escritura sagrada. Nos despierta esta parte intuitiva, ¿sí? El café nos abre el ojo del corazón, ¿sí? No el de la fantasía descontrolada. Nos hace entender esta parte de el entender el alma en la forma más plena, ¿sí? Hay un principio hermético aplicado, ¿sí? Lo que es arriba es abajo, ¿sí? Es principio básico del hermetismo, ¿sí? Y la taza precisamente se va a convertir en este microcosmos, en esta matriz simbólica, en este útero del destino, ¿sí? Esta parte del bagazo, de esta parte de la materia prima, ¿sí? Y el vaso es este contexto, esta pantalla hermética que me permite entender los símbolos que me va a presentar este bagazo del café, ¿sí? En la cultura del café, ¿sí? Es un acto social sagrado. Así como para muchas personas en su día a día, el tomar el café es un proceso ritual sagrado, llegar y al trabajo tomar un café o en la noche tomar un café. Es esta parte de la práctica diaria, pero que llega a ser un acto social sagrado, ¿sí? El entender que cuando vamos a una situación social, el café es un producto de esta hospitalidad que se da. Todo el mundo sabemos que vamos a un lugar y lo más común es que nos inviten un café. Rechazar un café sería un insulto. Servir un café es un pacto, ¿sí? Leer el café es una intimidad profunda. El café sellaba acuerdos, el café sellaba matrimonios, sellaba reconciliaciones, ¿sí? La lectura no se le hace a cualquiera, no cualquiera que llegaba y decía,
se le hacía una lectura. Era muy especial. Tenía que haber una especie de intercambio energético para poder hacerlo, ¿sí? En la parte turca, el café era más público, era más masculino. Los cafés internos o los cafés familiares o introspectivos eran más un espacio femenino, más de cocinas, más de patios, más de habitaciones interiores. Pero en el café turco había esta parte de sabiduría emocional, de lectura de carácter y a lo mejor un poquito más de este equilibrio psíquico del clan donde pertenecían más los hombres, ¿sí? El café turco empieza a respaldar mucho esta parte de camaradería masculina, ¿sí? Entonces hay que entender que hay dichos tradicionales que se gestaron precisamente de esta compleja relación psicológica entre la parte de conocimiento hermético y la vida diaria, ¿sí? Hay un dicho tradicional que dice: el café debe de ser negro como la noche, fuerte como el amor y dulce como la muerte, ¿sí? Son dichos tradicionales, pero que me hablan de la profundidad simbólica del café, ¿sí? El café tiene este hermetismo, esta parte de que el lector va a ser nada más un mediador. Él va a tratar de dar la interpretación de lo que observa, asocia y deja que los símbolos emerjan. Muchas veces los símbolos están presentes, pero el significado no lo tiene el mediador, sino lo tiene la persona que está recibiendo la lectura. Tú sabrás qué significa, pero apareció un caballo o un anillo o un ángel. Es una visión simbólica, no es una adivinación común, ¿sí? Es algo muy profundo y muy íntimo, ¿sí? En las culturas islámicas o árabes también se muestran imágenes que son sugerentes, no son explícitas, son símbolos indirectos, palabras sugeridas, no afirmadas. Por eso hay ciertas cosas que deben de ser tomadas con esta parte de sutileza. La cultura árabe tiene por excelencia este poder de la palabra. La palabra crea la realidad, nombra y fija el destino, ¿sí? Por eso mismo el lector del café turco no debe de sentenciar, debe de orientar, suavizar, proteger, ¿sí? El café muestra, pero la lengua decide, ¿sí? Es otra de las frases comunes de la lectura turca, ¿sí? Hay un sincretismo importante porque si bien tenemos reminiscencias anteriores a cuestiones oraculares, como la lectura de ceniza, la lectura de arena, la lectura del humo, en fin, esta parte de lectura del café aporta un símbolo como velo, un destino flexible y sobre todo un Dios como misterio, no como dogma. El futuro no es fijo, simplemente se va revelando para ser corregido, ¿sí? Hay una psicología profunda en el café turco, ¿sí? También esta parte de esta intimidad y esta parte de poder convivir y tener esta parte emocional hace que entendamos, empecemos a generar un proceso catártico donde el miedo cobra forma, donde el caos emocional se va ordenando y en esta intimidad, en esta parte de el café como intermediario, se permite decir lo indecible, ¿sí? Entonces, entendemos que sí tiene una referencia psicológica importante porque la lectura del café va a ayudar a integrar conceptos, símbolos y energías, no a predecir, ¿sí? Tenemos que entender que la lectura del café no existe, no se puede hacer si no existe un vínculo de confianza, ¿sí? Sin confianza el café se queda mudo. Entonces, tenemos que entender esta parte y tener
esta parte iniciática. Quien aprende a leer el café, aprende a leer el silencio entre los símbolos, ¿sí? Yo espero que les atraiga. Yo voy a empezar aproximadamente en 15 días a gestar un curso para las personas que quieran aprender a leer el café, ¿sí? Es un curso breve, no es un curso muy amplio, apenas será posiblemente unas 4 o 5 clases, ¿sí? Y yo creo que estaremos empezando, pero necesito que se inscriban. Quien quiera entrar en este curso, necesitamos inscribirlos lo más rápido posible, porque necesitamos que empiecen a hacerse de ciertas pequeñas objetos importantes. No es difícil, no es complicado el hacerse de un kit de lectura de café, ¿sí? El Sebrek es posiblemente lo más complicado. No necesariamente necesita ser como este, pero yo les voy dando las indicaciones a las personas que quieran acceder a este curso. Igual hay tazas de diferentes maneras, ¿sí? Y el chiste es estar preparados para iniciar este curso. Si estás interesado, si quieres participar en este curso rápido, que te va a dar una satisfacción de tener como el conocimiento más relevante para poder tener esta práctica que es, vuelvo a repetir, de mucha tradición y culturalmente es hermosísimo, ¿sí? Entonces les dejo toda la información aquí en pantalla para las personas que estén verdaderamente interesadas, que digan, híjole, no es un curso que dé normalmente, me lo solicitaron y vamos, me remitió mucho a mi infancia, me hizo recordar mucho a mis abuelos, me hizo recordar mucho esta parte de estas tradiciones que tenía y esta solemnidad con la que lo trataba mi abuela, mi abuelo, y era importantísimo. Yo tengo detalles importantes, fijaciones importantes con mi abuelo. Cuando mi madre guisaba comida árabe y mi madre le decía a mi abuelo, vete a comer comida árabe, llegaba y mi abuelo empezaba a comer, ¿sí? Y mi abuela, que siempre era como muy social, mi abuelo era como más directo, mi abuelo se ponía a comer. Y mi abuela decía, oye, pero Francisco, por favor, platica, di algo. Y mi abuelo decía, a mí me invitaron a comer, no a platicar, ¿sí? Así de claro es el asunto. Entonces, quien quiera, por favor, anotarse al curso de Café Turco en 15 días, pero anótense ya, por favor, porque necesitamos que vayan viendo. Yo les doy todos los pormenores, platico con ustedes de qué es lo que necesitan. Necesitamos básicamente 4 cosas, ¿sí? Necesitamos una pequeña olla, ¿sí? De preferencia de cobre, ¿sí? No es necesario que no sea de cobre. Necesitamos unas tazas, ¿sí? Para café expreso o para café turco. Las venden en muchos lugares, no es tan difícil conseguirlas. Necesitamos café arábigo, expreso, profundo, molido extra fino, ¿sí? Y necesitamos sobre todo esta disposición y esta ganas de participar en esto. Entonces, les dejo toda la información, yo espero que les guste. Vuelvo a recordarles feliz Imbolc, que tengan una fiesta de la diosa encumbrada de Tikrit. Hoy es la fiesta de Bridi, la fiesta de la gestación. Y qué mejor que gestar este futuro aprendiendo algo tradicional y algo que te va a dejar, vas a ser el centro de las reuniones, no te preocupes con esto, ¿sí? Todo el mundo le gusta que le lean el café, ¿sí? Entonces, ahí les dejo esto y nos estamos viendo el próximo martes en una clase, en un programa más de Wicca Radio México. Les mando un abrazo y estamos
viéndonos, ¿sí? Espero, aquí está la información en pantalla. Márqueme al WhatsApp, ¿sí? 55 47 40 50 13. Dígame, me interesa el curso de lectura de café y con todo gusto les mando toda la información. Nos ponemos de acuerdo para arrancar. Va a ser viernes a las 8 de la noche, ¿sí? Todos los viernes a las 8 de la noche nos vamos a sentar todos a tomar un rico café y aprender a leer el café turco. Nos vemos, que tengan muy bonito Involk. Un abrazo para todos.